Vamos a empezar con cimentaciones profundas, que es el cuarto tema de la asignatura, que tenía cimentaciones. Y el índice de materias es este: cimentaciones profundas, clasificación, procedimientos de ejecución, mecanismos de resistencia, cálculo de capacidad portante de un pilote aislado, resistencia por punta y resistencia por fuste, capacidad de carga de grupos de pilotes, dimensionamiento estructural de pilotes y encepados, cálculo de asentamientos de un pilote aislado, asentamientos de grupos de pilotes, pilotes sometidos a cargas laterales y fricción negativa sobre pilotes. Bien, este es el índice de materias que aparece en el guión del grado de la carrera, pero el índice docente que voy a impartir será este. Cimentaciones profundas, los pilotes. Bien, empiezo con la introducción, comportamiento general y mecanismos de resistencia, clasificación por tamaño, pilotes, micropilotes y tipos de ejecución, cálculo de la capacidad portante de un pilote aislado, resistencia por punta o resistencia por fuste, capacidad de carga de grupos de pilotes, dimensionamiento estructural de pilotes y encepados y cálculo de asentamientos de un pilote aislado, asentamientos de grupos de pilotes, etc. Pilotes sometidos a cargas laterales y luego por último pilotes sometidos a cargas laterales. Bien, tened en cuenta, en algún momento de la presentación, que en el cronograma de la asignatura este tema se va a presentar en 2 días, por lo que hoy no acabaré la presentación del tema. Bien, vamos a ver. El Código Técnico de Edificación considera una cimentación como profunda si su extremo inferior en el terreno está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. Bien, entonces resulta que tenemos cimentaciones superficiales, que ya sabéis que son zapatas, losas, vigas flotantes, etc. Luego tenemos cimentaciones semiprofundas, que se llaman pozos, que los puedo rellenar para llegar al estrato resistente o de hormigón ciclópeo o hacer toda la cimentación ya de un hormigón adecuado. Su dimensionamiento se reduce al mismo dimensionamiento que tenemos en cimentaciones superficiales, muy por el lado de la seguridad, porque ya os imagináis que la capacidad de rotura, etcétera, y confinamiento que tiene el terreno el estrato en una cara muy inferior, pues es muy superior aquí que aquí. Entonces las hipótesis de cálculo que utilizamos para resolver esto, las podemos utilizar para resolver esto de aquí y estamos muy del lado de la seguridad. Ya ni que decir tiene si alguien se plantea poner aquí un armado y plantear un diagrama de bielas y tirantes como este. Ya directamente, si confía un poco en la resistencia de tracción del hormigón, no hace falta ni que ponga el armado. ¿De acuerdo? Lo normal es, para cimentaciones semiprofundas, hacer un armado aquí, como si fuese una zapata convencional, y rellenar de hormigón ciclópeo de aquí, todo esto de aquí, y que esta sea la excavación. Claro, hay momentos en que ya la excavación sale imposible de hacer, muy cara, y es cuando me voy a cimentaciones profundas. Y las cimentaciones profundas son con encepados y pilotes o micropilotes, que van a parar a donde tengan que ir a parar. Entonces tenemos superficiales, semiprofundas, profundas. Las semiprofundas no las evaluamos o no las planteamos estructuralmente en esta asignatura porque se resuelven por el lado de la seguridad como las superficiales. La proporción es que más o menos cuando este diámetro y esta L, cuando L es mayor o igual que 8 veces D, consideramos que es una cimentación profunda. Esto es factible, las semiprofundas 3, 4, 5 metros. Cuando ya me paso de 5 metros ya hacer una cimentación por pozos, incluso 6, pero cuando me paso de 6 metros, cuando llego a 6 metros ya es planteable si tengo que ir a este tipo de cimentación o ese tipo de cimentación. ¿De acuerdo? ¿Por qué tengo que ir a este tipo de cimentación? Porque mi estrato resistente está más abajo. Porque esto sea un estrato en el que no pueda cimentar lo que está proyectado.
¿Cuándo se ejecuta? Cuando la ejecución de una cimentación superficial no sea técnicamente viable, se debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda. La definición de pilote es la siguiente. Es un elemento de cimentación de gran longitud comparada con su sección transversal, es decir, es una barra, que se clava al terreno o se construye dentro de una cavidad previamente ejecutada o excavada. El pilote es eso, una barra que se introduce en el terreno. Condiciones que requieren cimentaciones por pilotes, según una clasificación que hizo Besic en el 77. ¿Cuándo podemos necesitar una cimentación por pilotes? Cuando los estratos superiores del suelo son altamente compresibles y demasiado débiles para soportar la carga transmitida por la superestructura. Se usan pilotes para transmitir la carga a un lecho rocoso o a una capa dura. Es este caso. Este estrato de aquí es, por decirlo de alguna manera, una castaña, y me tengo que ir a un estrato resistente que está relativamente profundo. Este es el primer caso. Cuando no se encuentra un lecho rocoso a una profundidad razonable debajo de la superficie del terreno, se usan pilotes para transmitir gradualmente la carga de la estructura al suelo. La resistencia a la carga estructural proviene principalmente de la resistencia a fricción desarrollada en la interfaz o en la superficie de entrega suelo-pilote. Es decir, que tengo rozamiento en todo el pilote. Puede ser que tenga limos en un estrato de un espesor de 30 metros. 30 metros de limos. Y claro, y que la superestructura tenga cierta entidad y no me funcione con zapatas superficiales porque voy a tener un asiento muy, muy bestia. Entonces, ¿qué hago? Pongo una cimentación profunda que va a funcionar por rozamiento. Hoy entenderemos los mecanismos resistentes de ese funcionamiento por rozamiento. También se pueden utilizar cuando están sometidos a fuerzas horizontales. Es este caso de aquí. Cuando yo tengo una carga horizontal en punta, puedo exponer pilotes verticales que funcionen por flexión y que soporten, la primera capa soporte ese empuje. Pero también muchas veces lo que sucede es que, si imaginaos, pongo un ejemplo rápido, que yo tengo un arco. Todo el mundo sabe que un arco, a estas alturas en esta carrera, todo el mundo sabe que un arco tiene empujes laterales hacia afuera, ¿verdad? Entonces esta cimentación no solo va a recibir una carga vertical, sino que va a recibir una carga horizontal. Si sumo los dos vectores, me queda un vector así, ¿verdad? Y otro vector así. Todo el mundo está de acuerdo. Entonces puedo disponer algún pilote que vaya en vertical y algún pilote que vaya en horizontal para que se lleve esta componente horizontal. Porque el pilote puede trabajar por fuste, pero también puede trabajar por fuste con una dirección determinada. Este ángulo, constructivamente, no recomiendo que sea mayor de 30 grados. Pero se puede introducir el pilote con cierta inclinación y estructuralmente funciona muy bien para este fin. Además, y este es el último caso, puesto que un pilote trabaja por rozamiento, puede soportar esfuerzos de tracción. Imaginaos esta grúa que tiene una carga aquí, un gran momento que intenta levantar el pilote que acabo de dibujar y comprimir el pilote que estoy dibujando. Como estos pilotes funcionan por fuste, aquí tengo un pilote que puede trabajar a tracción, que se intenta deslizar hacia aquí, y el rozamiento trabaja en este sentido, en contra de lo que sucede con el pilote que está siendo comprimido, que se intenta deslizar hacia abajo y el rozamiento intenta evitar ese deslizamiento. Entonces es un mecanismo que me permite hacer cuestiones que en cimentaciones superficiales solo podría hacer por gravedad. Si esto lo hago con una zapata convencional, este momento solo lo puedo soportar por gravedad prácticamente. ¿Me explico? Es decir, tiene que haber aquí una masa lo suficientemente importante para que no levante la zapata. ¿Dudas, ruegos, preguntas hasta aquí? Bueno, leo el cuarto caso. En muchos casos están presentes en el sitio de una estructura propuesta suelos expansivos y colapsables. Bueno, también
que se extienden a gran profundidad por debajo de la superficie del terreno. Los suelos expansivos se hinchan y se contraen conforme el contenido del agua crece y decrece, y su presión de expansión puede ser considerable. Bueno, cuando tengo arcillas expansivas, pues tengo diferentes opciones. Si tengo arcillas expansivas, la expansividad de las arcillas, si bien responde a la humedad de forma muy acuciante, aunque mi estrato de arcillas expansivas sea muy profundo, el cambio de humedad a los 4 o 3 metros no es tan elevado. Entonces puedo ir a pozos de cimentación y plantearme hacer una estructura y que se apoye en un estrato en que, si bien son arcillas expansivas, el cambio de humedad en este estrato no sea muy elevado. Puedo irme a hacer un pilotaje, o puedo, a veces hay gente que dice, bueno, si me tengo que hacer la excavación ya me hago un sótano, y lo que se plantea es que ya aquí se hace el personal un sótano, porque va a tener que excavar de todas maneras a una profundidad de 3-4 metros y ya le sale a cuenta, ¿vale? Pero yo recuerdo que a mí me dijeron cuando yo estudiaba, no, las arcillas expansivas son un problema, pero no me dieron nunca la solución. Bueno, pues que sepáis que hay diferentes enfoques y que las arcillas expansivas podéis tratarlo de diferentes maneras, con cimentaciones profundas, con semiprofundas, o llevando sencillamente el plano de cimentación más abajo a un sitio donde el cambio de humedad no sea tan acuciante, invierno-verano, o da igual, cada 5 años. Bien, probablemente esta es la diapositiva más importante de todo el tema. ¿Cómo funciona un pilote? ¿Vale? Comportamiento general. El mecanismo de transferencia de carga de un pilote al suelo es relativamente complicado. Para entenderlo, vamos a empezar analizando un pilote que a priori no resista nada en punta y toda su resistencia sea por fricción entre la entrega entre el pilote y el suelo, y que tiene sección constante y el terreno es homogéneo en toda su longitud. Suponed que estamos en un estrato muy profundo de características similares durante toda la profundidad del estrato. La carga por metro lineal que soporta un pilote se incrementa gradualmente. Q igual a 0 en Z igual a 0, y va creciendo a medida que la presión normal al fuste, empuje en reposo, aumenta. Esta aumenta a su vez a medida que la presión vertical va aumentando hasta determinada longitud L. Fijaos, un pilote. Lo dibujo así porque es muy probable que no tenga la superficie muy lisa, a no ser que sea prefabricado. Continúa mi pilote, ¿vale? Y tiene una carga. Ahora no me meto en el encepado ni nada, tengo una carga. ¿Cómo funciona este pilote? Bueno, pues este pilote lo que intenta es desplazarse hacia abajo. Hasta aquí todo el mundo de acuerdo. ¿Qué es lo que impide que se desplace hacia abajo? La fuerza de rozamiento. Pues entonces tengo una fuerza de rozamiento que todos más o menos ya habéis estudiado de una forma u otra en estudios de primaria y secundaria. Y todo el mundo sabe, a estas alturas ya, porque también le hemos dado en la asignatura, que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la componente normal. ¿Qué componente normal tengo? Bueno, mu será la tangente del ángulo de rozamiento fuste pilote. Fuste del pilote terreno. Pero por otra parte, ¿cuál es esta componente de aquí? Pues esta componente es las partículas del terreno, cómo empujan hacia el pilote. Y esto lo deberíamos saber. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estudiado ya en el tema 2 los estados del terreno. Nosotros sabemos que este terreno, si analizo las tensiones verticales, ¿cómo crecen las tensiones verticales? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es una tensión vertical? Gráficamente lo puedo representar con este diferencial, ¿verdad?
¿Cómo crecen las tensiones verticales? Triangularmente, ¿no? ¿Y a qué velocidad crecen? A una velocidad que puedo llamar la densidad. Porque, fijaos, yo ahora dibujo cubitos de terreno, ¿vale? De 1 metro cúbico cada uno. Esta cara de aquí, ¿cuántos cubitos de terreno aguanta? Un cubito, ¿verdad? Y ese cubito que es 1 metro cúbico. Entonces sé que la tensión que voy a tener aquí será igual a la densidad por 1 metro cúbico partido 1 metro cuadrado, ¿no? Que será este valor aquí. Si me planteo debajo de los dos cubitos, tendré que la tensión, extrayamos sub 1, sub 2, será igual a la densidad por 2 metros cúbicos partido 1 metro cuadrado. Voy a complicar todavía más la fórmula. Densidad por altura por 1 metro cuadrado dividido 1 metro cuadrado. Densidad por altura por 1 metro cuadrado dividido por 1 metro cuadrado. Esto con esto se va. Y la tensión me queda que obviamente esto es la densidad por 2 y esto es la densidad por 1. Y me crece linealmente ¿a qué velocidad? A una velocidad que determina la densidad del terreno. Cuanto mayor sea la densidad, más pendiente tendré en estas tensiones verticales. Hasta aquí todo el mundo está de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre las tensiones verticales y las tensiones horizontales? ¿Quién me lo dice? En el terreno, según Rankine. La tensión horizontal es igual a lambda, un coeficiente que puede ser activo en reposo o pasivo, por la tensión vertical. Lambda es lo que me relaciona. Lambda, por definición, lo tenemos en los apuntes, es lo que me relaciona la tensión vertical con la tensión horizontal. Perdón, está al revés. Pero sí, es lo que me relaciona con la otra, la tensión horizontal está en el numerador. De tal forma que si yo no multiplico la tensión vertical por lambda, me queda la tensión horizontal. ¿Sí? Entonces, lambda, si suponemos que lambda es un valor fijo, ¿cómo va a crecer la tensión horizontal cualitativamente? Pues de forma proporcional. Lambda, en este caso, se dispone el coeficiente en reposo. Se utiliza el coeficiente lambda o k en reposo, porque no hay una deformación dominante. No es que el suelo venza al micropilote o el micropilote venza al suelo en deformaciones. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que yo solo tengo que evaluar las tensiones horizontales, y con las tensiones horizontales, si las multiplico por el coeficiente de rozamiento, tendré la fuerza de rozamiento que tiene el pilote. Si evalúo luego tensión horizontal y la multiplico por el rozamiento, que es proporcionalmente así. Bueno, la voy a dibujar como fuerza de rozamiento. ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces,
Resulta que mi pilote, o un pilote en general, no va a crecer infinitamente su fuerza de rozamiento, sino que cuando ya tenga una longitud de 15 o 20 diámetros del pilote, esto va a dejar de crecer. Y va a hacer una cosa así. ¿Vale? Pero cuando L sea 15 o 20 veces el diámetro del pilote. Si L, a partir de 15 o 20 diámetros, pues ya no crece más la fuerza de rozamiento del pilote. ¿Ha quedado claro? Porque esto suele luego salir en los exámenes. ¿Cómo funciona un pilote? Y a veces sucede que el alumno lo deja en blanco. Y no es que nos explique. Bien. Esto, con las flechas cambiadas de sentido aquí, es lo mismo a tracción. Si el pilote está traccionado, está siendo estirado desde la estructura, como el ejemplo que os he puesto de la grúa, se movilizan las mismas fuerzas de rozamiento, pero en el sentido inverso. ¿Me he explicado? Bien. Aquí, en esta formulación de aquí que he presentado, solo he tenido en cuenta el ángulo de rozamiento interno, o el rozamiento interno, el rozamiento fuste-terreno. Puedo tener en cuenta la cohesión. La cohesión también hará que haya que se impida el deslizamiento del micropilote o del pilote. Pero de la cohesión tengo que estar muy seguro que va a funcionar a largo plazo. La cohesión podrá también ser considerada a corto plazo o si se conoce perfectamente las características de esta a largo plazo. Por el lado de la seguridad, si no tengo en cuenta la cohesión, la estructura o la cimentación funcionará. ¿Dudas hasta aquí? Este gráfico viene a ser este de aquí. El resultado final de lo comentado, observado en campo, es aproximadamente lo que se muestra en la figura. Esto es una simplificación y en campo se ha observado esto. Luego, tened en cuenta que lo normal es que uno no llegue a 20 veces el diámetro de profundidad, y si no llega a 20 veces el diámetro de profundidad, con sacar la fuerza media de rozamiento, saca todo lo que aguanta el fuste, porque es capaz de hacer este rectángulo rápidamente, que es la misma integral que el triángulo, porque lo que pongo de menos es igual que lo que estoy poniendo de más. Al final los pilotes se calculan con una tensión media si es que el estrato es uniforme. ¿Me he explicado? Si bien todas las aproximaciones que se van a realizar durante el curso se consideran los mismos mecanismos de transmisión de carga al terreno. 1. Transmisión de la carga por rozamiento del fuste. Y 2. Transmisión de la carga por punta. Tenemos dos tipos de resistencia del fuste, del pilote. Por fuste y por punta. Por fuste es la que he explicado ahora. Y por punta es, bueno, pues como funcionaría como un pilar. Ese pilar no te va a pandear porque está encamisado por el terreno. Y entonces lo que resista el estrato resistente en punta será lo que resista ese pilote. Por punta, claro. Modelos de comportamiento de resistencia o de rotura en la punta. Al aumentar las cargas se llega a plastificar el terreno en la base formando un bulbo de rotura de plastificación. Existen diversas hipótesis de esta forma de rotura según diversos autores. Tenemos Terzaghi, que planteó su curva de rotura que aplicaba en zapatas, pero más abajo. Veis que es el mismo dibujo. Tenemos Meyerhoff, que es la adoptada más o menos por ejemplo en el Código Técnico de Edificación. Tenemos Berenzantsev y Gibson. En principio,
la que adopta el código técnico de edificación es la segunda, y nos interesa porque para la resistencia en punta tenemos que saber que está la zona activa, donde está el empuje activo, y la zona pasiva, que está el empuje pasivo, y sobre todo que la activa tiene más o menos 3 diámetros de influencia considerando el diámetro del pilote, y la zona pasiva 6 diámetros. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que yo quiera evaluar la resistencia en punta, te deberé sacar una media del comportamiento de este terreno de aquí. ¿Dudas? Para resistencia en punta me interesa obviamente el estrato que está en punta, pero no solo el que está en punta, sino que si quiero asegurarme de que voy a tener las características de ese estrato, mi estrato tiene que llegar hasta por aquí. ¿Dudas? Según el código técnico y otras normativas, la resistencia a un pilote se determina como la resistencia característica en punta más la resistencia característica en fuste. RCK es la resistencia frente a carga vertical que se produce al hundimiento, y RPK es la parte de la resistencia que se supone soportada por la punta. Y RFK es la parte de la resistencia que se supone soportada por el contacto pilote-terreno en el fuste. ¿Alguna duda? Bien, esto es cierto y no es cierto. Y vamos a evaluar por qué es cierto y no es cierto. Resulta que para movilizar la resistencia por fuste, el deslizamiento del fuste, del pilote, tiene que ser de 5 a 10 milímetros. Con un deslizamiento del fuste hacia abajo de 5 a 10 milímetros he movilizado todo el rozamiento, porque todo el engranamiento de áridos que hay entre los áridos del terreno y la superficie rugosa del pilote ya se ha movilizado. Ya he movilizado el rozamiento con 1 centímetro. Sin embargo, para movilizar esta rotura necesito aproximadamente un 25% del ancho del diámetro del pilote. Si un pilote, un micropilote de 20 centímetros de diámetro, pues necesito del orden de 5 centímetros para movilizar la resistencia por punta del pilote. Y para entonces, a lo mejor ya no tengo tanto rozamiento como tenía antes. ¿Me explico? Porque ya, no digo que pasa por el pilote, pero ya se ha deslizado el pilote y la superficie de rozamiento a lo mejor no sigue estando en sus condiciones iniciales. Dejémoslo ahí. Bien, entonces, dimensionar por punta y por fuste a la vez, tenéis que estar muy muy seguros para adoptar esa disposición, ¿de acuerdo? Lo normal es que si son micropilotes, de hecho ahora lo veremos que tenemos 2 normas para trabajar, si son micropilotes solo se dimensione por fuste, y en general en contadas ocasiones dimensionaremos por punta. Pero ¿se ha entendido un poco lo que digo? Para que se movilice la resistencia por fuste basta clavar el pilote 1 centímetro. Para que se movilice la resistencia por punte, toda la resistencia por punta, debo clavar el pilote un 25% de su diámetro. Imaginaos un pilote de un diámetro de 1 metro. Lo he dicho al revés, ahora no sé si lo he dicho al revés. Para el fuste 1 centímetro, para en punta un 25% del diámetro. Luego, dimensiona de una de las dos formas, pero las dos a la vez. Este problema es similar en este sentido a la lógica que planteasteis cuando teníais hormigones entre 2 tipos de hormigones. Cuando hacéis junta entre hormigones, en la EH del 2008, tenéis un comportamiento si te has pasado una tensión y otro comportamiento si no te has pasado esa tensión. Porque primero tienes el rozamiento y luego cuando ya te has cargado completamente el rozamiento a lo mejor solo te queda el acero. Entonces, bueno, es importante que veáis que los dos no se utilizan, no son concomitantes. Bien, la primera clasificación por tamaño que tenemos que tener clara es la de pilote y micropilote.
Pilotes cuando tiene el diámetro mayor de 0,3 metros, según la sección 5 del documento básico de cimentaciones del Código Técnico de Edificación. Mientras que micropilotes son menores o iguales de 0,3 metros de diámetro, y en esta asignatura recomendamos el uso de la guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera, porque el CTE no tiene específicamente introducidos los micropilotes. Clasificación por formas de trabajo, ya os las podéis imaginar. A la izquierda tenéis los que trabajan por fuste, mientras que a la derecha tenéis los que trabajan por punta. Fijaos que trabajar por punta no significa llegar justo a donde tengo el estrato resistente, ¿eh? Tengo que introducir bastante, entre 6 y 9 diámetros, el fuste en el estrato resistente. Clasificación por tipo de material, pues tenemos hormigón in situ, se ejecutará mediante excavación previa, aunque también podrá realizarse mediante desplazamiento del terreno o con técnicas mixtas. Supongo que esto ya lo habéis visto en construcción, cómo se ejecutan los pilotes. En construcción 4 deberíais haber visto diferentes formas de construir pilotes. Y también tenéis de hormigón prefabricado, que pueden llegar a ser hasta de hormigones de alta resistencia, que pueden ser o armados o pretensados y se van clavando en el terreno. También hay de acero, que se podrán utilizar secciones tubulares o perfiles en U o en H. El año pasado fuimos a hacer una visita en donde vimos cómo se clavaban perfiles en H en el puerto de Palma para hacer la cimentación de un pantalán, y era bastante interesante porque había un momento que llegaba al rechazo y no se clavaba más, y llegaba al rechazo porque se intentaba clavar más y el perfil incluso se deformaba o se rompía. Es decir, no se podía clavar más, y además lo que estaba clavado el pilote resistía más de lo que podía resistir el propio perfil, luego no tenía sentido clavarlo más. Se pueden utilizar de madera. En Venecia hay muchos edificios que están sobre pilotes de madera, como de acero tubular, rodeados y rellenados de mortero. Hay una parte importante que es la entrega que se le da continuidad a los pilares, que puede ser soldada, atornillada. A los pilares no, a los pilotes, que se puede ser soldada, atornillada, o puede ser una solución prefabricada. Da igual, en cualquier caso, esta solución tiene que asegurar que la resistencia en la unión sea igual o mayor que la del pilote, y si no es el caso, se tiene que dimensionar todo el pilote a compresión como lo que aguanta lo que es capaz de darte la conexión y la continuidad que puede darte la conexión entre las diferentes partes del pilote. Es decir, si el pilote, imaginaos, ahora pongo un número, si el pilote se aguanta 20 toneladas y la unión aguanta 16, pues hay que dimensionar con 16 toneladas, no puedes dimensionar con 20. También se pueden clasificar los pilotes según su sección transversal. Lo más normal es que el pilote sea cilíndrico. El 99% de los pilotes es de sección cilíndrica. La forma de la sección transversal del pilote podrá ser circular o casi circular, cuadrada, hexagonal o octogonal, de manera que no sea difícil asimilar la mayoría de los pilotes o elementos cilíndricos de una cierta longitud y de un diámetro d. Toda la normativa que tenemos se refiere a la longitud y al diámetro del pilote. Cuando no tenemos un pilote cilíndrico, tenemos que asimilar los cálculos al comportamiento de un pilote cilíndrico. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando se quiere evaluar la capacidad portante por punta, debe hacerse una equivalencia igualando las áreas de la sección transversal. Es decir, tienes que sacar un diámetro equivalente. Si tú tienes una sección rectangular, sacas el área y sacas un diámetro equivalente. Aquí sale la fórmula de cómo despejarías, pero vamos, entiendo que todo el mundo, si le dan un área y tiene que buscar el diámetro de un círculo equivalente que tenga esa misma área, pues sabría sacarlo. En caso en que se quiera evaluar la resistencia por fuste, debe hacerse la equivalencia por longitud de contorno. Vuelve a salir aquí la ecuación, pero vamos, entiendo que todo el mundo sabe que si tiene un perímetro de un rectángulo y quiere sacar un círculo que tenga el mismo perímetro, bueno, pues ese problema que podríamos denominar de ejercicio de Rubio en papel amarillo, pues lo podríamos resolver. Si no, también tenéis aquí la implementación.
Esto sí que es normativo del código técnico, en este caso, cuando tengamos pilotes pantalla o elementos portantes de pantalla que suelen ser de hormigón armado y con una sección transversal rectangular muy alargada, con una proporción longitud-anchura tal que la asimilación a la forma circular sea difícil, lo que presenta el documento básico del código técnico de edificación es que se admite, a efectos de estimar la resistencia por punta, que se utilice el factor siguiente. F es igual a 0,7 más 0,3 veces B partido L, donde B es la dimensión corta y L es la dimensión larga de la pantalla en sección. Y F es el factor de forma. Perdón, siendo B el ancho y L la longitud de la sección rectangular equivalente. La resistencia por fuste se calculará del mismo modo que en los pilotes acabados, contando como longitud del perímetro de la sección transversal la longitud real del mismo. Bien, es el caso anterior. Ahora lo que quiero hablar es de clasificación por el procedimiento constructivo. Tenemos pilotes prefabricados hincados, que lo que se traen a la obra son unos pilotes prefabricados que se van hincando con una maza que se eleva, se suelta la maza y golpea al micropilote o al pilote y se va clavando. Cuando ya está a punto de estar enterrado del todo o clavado del todo, se conecta con el siguiente y se dispone una maza que se eleva una altura determinada y esa maza golpea el pilote y lo introduce. Luego también hay pilotes hormigonados in situ, son aquellos que se ejecutan en excavaciones previas realizadas en el terreno. Hay también pilotes de desplazamiento con azuche, pilotes de desplazamiento con tapón de gravas, pilotes de extracción con entubación recuperable, pilotes de extracción con camisa perdida, pilotes de extracción sin entubación con lodos tixotrópicos y pilotes barrenados sin intubación, pilotes barrenados hormigonados con tubo central de barrena y pilotes de desplazamiento por rotación. Supongo que la propia definición ya os dice qué es. Hay unos pilotes que se va clavando digamos la punta y luego se va hormigonando cuando ya se ha introducido la punta por golpeo hasta la profundidad que se necesita. Luego hay pilotes con extracción con entubación recuperable, que entubo pero recupero la entubación. Pilotes que se encamisan y la camisa es perdida. Ya os expliqué el caso al principio del curso cuando teníamos modelado kárstico. Uno tenía que hacer una camisa y dejar la camisa perdida porque no podía permitirse el lujo de empezar a poner hormigón y que el hormigón se colase, digamos, por la cueva generada por el modelado kárstico. Hay veces que las paredes del pilote o de la excavación se pueden ceder, entonces lo que a veces se hace es rellenar a medida que voy perforando se rellena de lodos tixotrópicos. Esos lodos permanecen soportando lateralmente las paredes, digamos, de la excavación o los laterales de la excavación, y entonces lo que hago es introducir hormigón. Ese hormigón es más denso que el lodo y se va para abajo y el lodo va saliendo. El lodo ese se suele recuperar para utilizar en el siguiente pilote. Luego hay unos depósitos en obra y toda una infraestructura. Una barrena, ya os imagináis qué es lo que es. Es como un sacacorchos y bueno, depende de cómo vaya la barrena y cómo vaya el encamisado, pues hay diferentes bautizos de nombres del pilotaje. Bien, si el pilote es de menos de 45 centímetros no se pueden ejecutar aislados, salvo en elementos de poca responsabilidad en los que el posible fallo del elemento de cimentación no tenga una repercusión significativa. Si el pilote es de 45 centímetros a 1 metro, se podrá realizar pilotes aislados siempre que se realice un arrastramiento en dos direcciones ortogonales y se asegure la integridad del pilote en toda su longitud. Lo que suele suceder es que puedo disponer dos pilotes y un arriostramiento en este sentido, porque en este sentido, en este plano de aquí, los dos pilotes ya se autoarriostran porque son capaces de soportar esfuerzos en este sentido, ya sea por repetición o porque son capaces de soportar cierto momento en ese sentido. Pero si está el pilote digamos él solo
y tengo cierta excentricidad de las cargas que van a parar a ese pilote, tengo que arrastrarlo en un sentido y en el otro. Porque ese pilote principalmente trabaja axil. A no ser que el pilote ya sea de 1 metro de diámetro, o sea que ya tenga cierta entidad, y entonces sí que puedo plantear un pilote que vaya a un encepado de un solo pilote. ¿Alguna duda? Por el proceso constructivo de los pilotes voy a pasar relativamente rápido, pero se supone que es material de construcción 4 y tampoco tenemos que pisarnos mucho. Tenemos pilotes de desplazamiento en donde se forma un tapón, se hinca la tubería, se va hincando, se forma el bulbo en el estrato resistente y a partir de ahí se dispone el armado y se hormigona. Tenemos pilotes con extracción con barrena, que es nada, un sacacorchos que va extrayendo, y una vez extraído, a veces incluso en el interior de la barrena, por el interior se puede introducir una lechada de hormigón y a medida que va saliendo la barrena se va introduciendo en la lechada de mortero de mortero. Y luego se pinza la armadura. Pilote perforado convencional con cuchara. Entonces se produce la perforación y luego se introduce el hormigonado y la armadura según el orden que interese constructivamente. Pilote de extracción con hélice sin intubación. Bueno, este es bastante obvio. Y vamos a meternos ya en la parte que suele aparecer en los ejercicios, que es el cálculo de la capacidad portante de un pilote aislado. La capacidad portante de un pilote aislado ya hemos dicho que es la resistencia por punte más la resistencia por fuste. Siempre que tengáis el subíndice K se refiere a la resistencia característica y siempre que tengáis el subíndice D se refiere a la resistencia de cálculo. Normalmente la resistencia de cálculo es la resistencia característica dividida un coeficiente de minoración de resistencia. Esto es un cálculo semiprobabilístico como el que habéis hecho en estructuras 2 y en estructuras 3. Los coeficientes básicos de minoración de resistencia los tenéis tabulados en el código técnico de edificación en esta tabla. Entonces, si uno evalúa la resistencia a hundimiento, tiene que tener en cuenta un coeficiente de minoración de resistencia de 3. Sin embargo, en pilotes, se refiere siempre que se refiera a métodos basados en ensayos de campo, fórmulas analíticas, o para métodos basados en métodos basados con pruebas de carga y rotura, y también con métodos basados en pruebas dinámicas de INCA, pues se puede tomar un coeficiente de seguridad de 2. Entonces, en general, el coeficiente de seguridad al hundimiento, como ya visteis en Zapatas cuando utilizamos la fórmula de Terzaghi, que bueno, está también la fórmula de Meyerhoff, la general, utilizamos un coeficiente de seguridad de 3 en el código técnico. Para pilotes normalmente utilizaremos un coeficiente de seguridad de 2 para el hundimiento. Para el deslizamiento de 1,5, para el vuelco de 1,8 para los materiales, etcétera. Esto para el deslizamiento y el vuelco lo veremos sobre todo en contenciones. Estas son situaciones persistentes o transitorias y en situaciones extraordinarias los coeficientes de minoración se reducen. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo analíticamente evaluaré la resistencia característica del pilote y luego la dividiré entre 2 según el código técnico de edificación. Si he utilizado un método basado en ensayos de campo o en fórmulas analíticas. Bien, vamos a empezar por la resistencia por punta de un pilote en un suelo granular. En un suelo granular, la resistencia por punta la puedo deducir, la característica, como la resistencia unitaria por punta multiplicado por el área por punta, es decir, lo que resiste 1 milímetro cuadrado por el número de milímetros cuadrados que tiene la superficie de mi pilote. ¿Cuánto aguanta 1 milímetro cuadrado? Pues aguanta Fp por sigma prima Vp por Nq.
donde FP es 3 para pilotes hincados y 2,5 para hormigonizados in situ. Sigma VP es la presión vertical efectiva de la punta antes de instalar el pilote. Fijaos que es esta tensión de aquí. NQ es un factor de capacidad de carga que es igual a 1 más seno de phi partido 1 menos seno de phi multiplicado que multiplica a E elevado a pi por tangente de phi, donde phi es el ángulo de rozamiento interno del suelo. Bien, puede haber una relación, bueno, solo recordaos que dada la dificultad de obtener muestras inalteradas de suelos granulares, os acordáis que si yo quiero saber el ángulo de rozamiento de un suelo granular, lo normal no es que saque una muestra inalterada, sino que en base al ensayo de SPT utilice una tabla o una figura que aparece en el código técnico de edificación que me relacione el número de golpes SPT con el ángulo de rozamiento interno de ese terreno granular que estoy analizando. Luego este valor de phi sale de un ensayo o de penetración superpesada o un SPT. ¿Dudas, ruegos, preguntas sobre esto? Entonces la resistencia por punta en suelos granulares la saco con el área multiplicando a esta Q sub P que saco básicamente con el ángulo de rozamiento interno del terreno. Resistencia por punta del pilote en suelos cohesivos. Bueno, pues tengo la misma formulación, solo que Q sub P vale NP multiplicada a C sub U. NP depende del empotramiento del pilote y puede ser 9, suele ser 9, y la resistencia a corte, y C sub U es la resistencia a corte sin drenaje del suelo limoso o arcilloso, teniendo en cuenta la presión de confinamiento al nivel de la punta. Bien, esto lo puedo extraer del informe geotécnico. Pero ¿qué hemos dicho de las resistencias en punta? Que en general se producen para deslizamientos o para hundimientos muy elevados del pilote. Y lo que normalmente utilizará será la resistencia por fuste del pilote. La resistencia por fuste del pilote en suelos granulares será igual a la integral de 0 a L, donde 0 es esta posición de aquí y L es la longitud total del pilote, la integral de todo esto de aquí, de la tensión por el perímetro por diferencial de Z. ¿Os acordáis que he hecho este dibujo? Y podría haber dibujado la tensión tangencial, tau, que la puedo escribir así, tau sub F. Tau sub F también hemos dicho que hacía una cosa así, y cuando se pasaba de 15 o 20 veces el diámetro, hacía esta forma. Pues es la integral, es decir, el área que cae aquí debajo por el perímetro por diferencial de Z, la integral de la tensión de rozamiento entre el fuste y el terreno en toda la longitud del pilote. ¿Cuánto vale esta tensión? El perímetro del fuste todo el mundo lo sabe. ¿Cuánto vale la tensión? Es lo que definirá cuánto aguanta el fuste. Esta tensión es igual a la tensión vertical efectiva al nivel considerado por K sub F, que es un coeficiente de empuje horizontal para elementos hincados 1 y para elementos perforados 0,75, por F, que es un factor de reducción de rozamiento del fuste 1 para hormigonados in situ, 0,9 para perforados y 0,8 para pilotes de acero, y tangente de phi es el ángulo de rozamiento interno del suelo. Si os fijáis, al final todo esto viene a ser esto de aquí, el coeficiente de rozamiento. Tiene que ver con el ángulo de rozamiento interno, tiene que ver con un factor de reducción de rozamiento del fuste y tiene que ver con el coeficiente de empuje horizontal. Lo digo porque vamos a verlo con el código técnico de edificación, que es esta formulación, y con la guía de micropilotes. Esto de aquí no es más que el coeficiente de rozamiento
fuste terreno. Y esto es la tensión vertical, tensión vertical por lambda por el coeficiente fuste terreno. Esto sería lambda por mu. ¿Me he explicado? Si bien en el código técnico no está tan claro, no se ve de forma tan clara, en la guía de micropilotes veremos como sí que se especifica de forma muy clara. Esta tensión no puede ser mayor, tiene que ser menor o igual a 120 kilopascales. La resistencia por fuste de un pilote en un suelo cohesivo, aquí pone granular y debería poner cohesivo, es esta fórmula de aquí, que es la misma, solo que la tensión unitaria por fuste es esta de aquí. 100 veces C sub U partido 100 más C sub U, donde C sub U es la resistencia a corte sin drenaje del suelo limoso o arcilloso, teniendo en cuenta la presión de confinamiento a nivel de la punta. Entorno comprendido entre 2 diámetros por encima y 2 diámetros por debajo de ella. Obtenida en una célula atiaxial, en su caso, ensayo de compresión simple. Bien, ya sabéis que la cohesión se saca de un ensayo triaxial o un ensayo de compresión simple de una muestra inalterada del terreno. En este caso sí que podemos, en el sondeo, haber sacado una muestra inalterada y evaluar su cohesión. Y con esa cohesión evaluar qué tensión es capaz de soportar el fuste gracias a esa cohesión del suelo cohesivo. Valga la redundancia. En pilotes con fuste de acero, en suelos finos, el valor tau sub f a corto plazo se afectará por un coeficiente reductor de 0,8. ¿Por qué? Porque la cohesión o el rozamiento es menor. Para determinar la resistencia del hundimiento a largo plazo, se utilizará el ángulo de rozamiento efectivo deducido en los ensayos de laboratorio despreciando el valor de la cohesión. Es decir, en general lo normal es irse a esta diapositiva de aquí. De todo lo que hemos dicho, resulta que tenemos resistencia por punta en suelos cohesivos y granulares, resistencia por fuste en suelos cohesivos y granulares. Lo normal es que yo me fíe del ángulo de rozamiento interno del terreno y el ángulo de rozamiento entre terreno y fuste, porque eso siempre va a existir y necesito muy poco deslizamiento para que se movilice. Sin embargo, la resistencia por punta necesito mucho asentamiento para que eso se produzca, tanto de uno como de otro, y la resistencia por fuste en base a la cohesión puede existir y puede no existir. Entonces, por el lado de la seguridad, digamos que esta es la diapositiva más fundamental de las 4 que hemos visto. Resulta que puedo utilizar métodos analíticos, y cuando digo métodos analíticos, ¿a qué me refiero? A que este método de aquí, como os he dicho, es un método analítico porque lo que evalúa es la tensión vertical, lo que evalúa es el rozamiento fuste-terreno y también lambda, es decir, el empuje pasivo que tengo del elemento, ¿de acuerdo? Del terreno sobre el fuste. Tengo una partícula que las partículas de arriba la están comprimiendo y esta genera un empuje pasivo sobre el fuste. Ese empuje pasivo me genera un rozamiento. Bueno, pues este rozamiento se deduce analíticamente con esta fórmula de aquí. Pero también hay métodos más empíricos. Perdonad que me he pasado. Y esos métodos más empíricos se pueden basar en lo que obtenga de un ensayo SPT, que a estas alturas ya todo el mundo sabe lo que es. La resistencia por punta puede ser Q sub P por A sub P, donde se puede evaluar la resistencia unitaria por punta multiplicando Fn por el número de golpes que necesito para profundizar una varilla normalizada a 30 centímetros. Fn puede ser 0,4 para pilotes hincados y 0,2 para pilotes in situ, y SPT el valor medio en la zona activa superior y la pasiva.
Os recuerdo que si este era el bulbo de presiones del pilote, que habíamos dicho que aquí había 3 diámetros y aquí había 6 diámetros, en esta zona de aquí, si saco el NSPT medio, es el que tengo que utilizar para este valor de aquí. También luego puedo evaluar la resistencia por fuste, donde la tensión por fuste sea 2,5 veces el número de golpes de SPT en kilopascales, y donde el número de golpes de SPT no pueda ser superior a 50. Y esta es empírica, esta solución es empírica. Luego hay una serie de correcciones. Para el caso de pilotes metálicos, la resistencia por fuste pues se reducirá al 80% del valor correspondiente a los pilotes de hormigón, y en suelos cohesivos con una resistencia a compresión simple Q mayor de 0,1 megapascal se podrá utilizar efectos orientativos con relaciones entre el SPT y el ensayo del Cone Penetration Test. Bien, esto hasta ahora es lo que dice el código técnico de edificación. Para evaluar los micropilotes, en España tenemos la guía de micropilotes para obras de carretera. Y podemos utilizarla para edificación también, porque la física es la misma si estoy tratando un problema ingenieril o estoy tratando otro problema ingenieril. Lo único que tendré que respetar es los coeficientes de seguridad que me pide el código técnico de edificación, de resistencia al hundimiento, etc. La resistencia de micropilotes por fuste tiene diferentes sistemas de cálculo. Uno, el obtenido por ensayos de carga. Yo dispongo un micropilote y lo cargo hasta ver cuánto aguanta. Claro, esa es ideal, pero es muy cara. Yo hago un micropilote y lo ensayo y sé cuánto aguanta. Claro, esa es ideal, pero es muy cara. El obtenido por el método teórico y el obtenido por correlaciones empíricas. Si os fijáis, estos dos son los que está dando el código técnico de edificación. Y por otra parte, este es el que está dando la guía de micropilotes, que a lo mejor en obras de carretera muy importantes sí que se puede plantear el hecho de hacer un ensayo de carga y que entre en el presupuesto de la obra. En caso de que el micropilote atraviese cavidades o huecos, deberá considerarse nula la resistencia por fuste en el tramo en cuestión, obvio. También se considera nula la resistencia por fuste en tramos en los que por cualquier circunstancia se deje una tubería de revestimiento de forma permanente, camisa perdida, salvo justificación en el proyecto. ¿Cómo haces un ensayo de carga de un micropilote? ¿Cómo haces un ensayo de carga de un micropilote? Bueno, pues se me ocurren diferentes maneras, pero tú puedes poner un micropilote aquí y luego un encepado de micropilotes aquí que sepas que te aguanta mucho, otro encepado de micropilotes aquí que te aguanta mucho, un pórtico de carga y poner un pistón aquí y empujar aquí hasta que esto falle. Es caro. Tienes que tener, es una pregunta muy pertinente, tienes que tener un punto fijo. Y ese punto fijo, pues en este caso te lo genera un pórtico como este o un pórtico muy muy rígido que te permite hacer ese ensayo. Más dudas. También puedes hacerlo, hincando no. Más dudas. Bien, el método teórico. Fijaos, el rozamiento unitario por fuste de cálculo a una determinada profundidad z podrá obtenerse como este valor. En función de z es la cohesión partido un coeficiente para la cohesión más la tensión vertical efectiva, horizontal efectiva en z, multiplicado por tangente de delta y dividido por un coeficiente de minoración del rozamiento. Fijaos que RFCD es el rozamiento unitario por fuste de cálculo frente a esfuerzos de compresión. C' es la cohesión
que se puede extraer de un ensayo triaxial o se puede simplificar de un ensayo de compresión de una muestra inalterada. Se recomienda 0 si no se conoce perfectamente el terreno. Delta es el ángulo de rozamiento terreno-fuste, que es igual a K sub R por phi, donde K sub R puede ser de 2/3 a 1. Esto creo que lo hemos comentado en una clase anterior. Delta es ese ángulo de rozamiento. Por lo tanto será este ángulo delta, que os recuerdo que si esto es la componente normal y este es el rozamiento, es lo que me relaciona uno con el otro. Delta, la tangente de ese ángulo, es lo que me relaciona el uno con el otro. La componente normal con la fuerza de rozamiento. Y luego tenemos un valor, luego tenemos que sigma sub h de z es la presión horizontal efectiva del terreno a la profundidad z, que depende del tipo de inyección. Además de que el terreno empuje al pilote, puede ser que yo haya introducido la inyección con determinada presión. Entonces el pilote está intentando empujar al terreno. Entonces no solo tengo que tener en cuenta la presión horizontal que hace el terreno sobre el pilote, sino el pilote cuando lo he inyectado sobre el terreno. En inyecciones repetitivas o repetitivas selectivas, con registro de presiones de inyecciones para profundidades superiores a 5 metros, repito, voy a hacer un pequeño... Perdón, esto es la tensión horizontal, por cierto. Al final, lo que estamos haciendo es multiplicar la tensión horizontal por un ángulo de rozamiento. Fijaos qué es esto de aquí, por un coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento, repito, esta es la tensión horizontal, esta es la fuerza de rozamiento, se suele definir como este ángulo de aquí, que aquí llamamos delta. Delta, la tangente de delta, es lo que me relaciona esta fuerza horizontal con esta fuerza de rozamiento. Esto es la tensión horizontal y esto es la tensión de rozamiento. Si os fijáis, si yo multiplico este vector por tangente de delta, me va a salir este vector de aquí. ¿Hasta aquí todo el mundo está de acuerdo? ¿Sí? Pues fijaos que si no tengo en cuenta la cohesión, todo depende del rozamiento, porque para tener en cuenta la cohesión debo estar muy seguro de que esa cohesión va a estar durante toda la vida del pilote. Si solo tengo en cuenta el rozamiento, esto es la tensión horizontal, que es la componente normal, multiplicado por mu. Mu lo único que hace es ponerle un coeficiente de seguridad, F sub phi, lo divide por algo. Pero fijaos que la tensión horizontal a su vez que vale K sub 0 o lambda sub 0 por la tensión vertical, es decir, la tensión horizontal depende de la tensión vertical. Luego lo que hago es tensión vertical por K sub 0 y me sale la tensión horizontal. Tensión horizontal por tangente de delta, que es el coeficiente de rozamiento, partido F sub phi, y me sale la tensión del fuste. Es totalmente analítica esta fórmula. Esto de aquí, donde la tensión horizontal sale de aquí, es totalmente analítica. Es primero valorar las tensiones verticales, luego evalúo las tensiones horizontales, que las he multiplicado por K sub 0, y luego esas tensiones horizontales las multiplico por el ángulo de rozamiento o por el coeficiente de rozamiento fuste terreno y saco el rozamiento entre el fuste y el terreno. Este modelo de comportamiento es muy parecido a lo que aparece en el código técnico de edificación y es muy claro, porque solo tengo que saber cómo funciona el pilote. Esta fórmula no hace falta que me la memorice porque sé cómo funciona. Aparte puedo tener en cuenta la cohesión. La cohesión se suma de forma directa porque es una cohesión terreno-fuste. Y además puedo tener un incremento de la tensión horizontal, que es este de aquí, que dependerá de si he inyectado a presión el mortero que compone el pilote.
Pero en general, con esta formulación, puedo determinar la resistencia del terreno, de la tensión a la que trabaja el rozamiento del fuste con el terreno. Y esto es fundamental porque normalmente el pilote estructuralmente no va a fallar. Yo voy a dimensionar el armado del pilote para que soporte todo lo que tenga que soportar. Pero lo que no puedo elegir es el terreno. Es esto lo que normalmente me va a decir cuánto aguanta un micropilote. Es más, además, la guía de micropilotes me dice ya directamente que a priori no tenga en cuenta la resistencia por punta del micropilote. Entonces, esta es probablemente la fórmula importante de cómo funciona un micropilote en cuanto al método teórico. K sub 0 de forma empírica ya dijimos que era 1 menos n de phi. Es el coeficiente de empuje en reposo. F sub c y SF sub phi son coeficientes de minoración que valen 1,5 en construcciones nuevas y 1,2 en recalces. Son coeficientes de minoración. También tengo correlaciones empíricas. Utilizando correlaciones empíricas, el rozamiento unitario por fuste de cálculo se obtiene mediante la expresión RFCD es igual a RFClim partido FR, donde RFCD es el rozamiento unitario del fuste de cálculo frente a esfuerzos a compresión y RFLim es el rozamiento unitario límite por fuste. Y FR es el coeficiente de minoración en función de si la estructura va a estar un tiempo de menos de 6 meses o va a estar más tiempo. Tengo estas simplificaciones en suelos granulares o en suelos cohesivos. Inyección única, que es un pilote convencional, inyección repetitiva, inyección repetitiva selectiva, para suelos granulares y para suelos cohesivos. En donde en horizontal están la resistencia en horizontal está el SPT que pueda tener y en vertical la resistencia tangencial por fuste que tengo del elemento. Es decir, imaginaos que tengo un ensayo en un estrato que me da 40 golpes del SPT. Pues me meto aquí, 40 golpes, digo que es inyección única y saco la tensión que puede aguantar ese micropilote por fuste. Ese micropilote por fuste, luego al final, no es más que esta tensión de aquí. Integro y saco cuál es la resistencia de todo el pilote. Este método de aquí, que veis, en la guía de micropilotes, si evaluamos el método empírico que nos ha salido antes en el código técnico de edificación y lo grafiamos, sale exactamente esta línea roja de aquí, que es una simplificación parecida, pero por el lado de la seguridad. El método empírico de los pilotes del código técnico y el método empírico para suelos granulares de la guía de micropilotes es lo mismo, porque el método del código técnico plantea que todos los pilotes puedan ser inyección única. Simplificación por el lado de la seguridad. Resistencia a micropilotes por punta. En caso de apoyo de los micropilotes en suelos y dada la pequeña sección transversal de los mismos, resulta habitual no considerar la colaboración por punta del terreno. No obstante lo anterior y cuando pueda considerarse la resistencia por punta, que eso lo determinará el proyectista, se podrá adoptar un valor máximo de la misma, que será un 15% como mucho de la resistencia de cálculo por fuste. Es decir, como mucho, por punta consideraré un 15% de lo que aguanta por fuste, pero en general no lo tendré en cuenta. El aprovechamiento del rozamiento por fuste a lo largo de los suelos o rocas alteradas, por encima de la profundidad de empotramiento en roca, requiere para poder desarrollarse una deformación en general que no es compatible con la propia condiciones de empotramiento de la roca. Entonces, en general, los micropilotes solo los voy a calcular por fuste, en base a esta diapositiva y a otras que hemos dado antes.
La fricción negativa de los pilotes se calcula igual que la positiva, pero con un coeficiente reductor. En el código técnico de edificación, la resistencia al arrancamiento es igual al 70% de la resistencia por fusta a compresión. Es decir, a compresión aguanta 10, pues a tracción aguanta 7. Según la guía, depende. Es algo muy parecido, pero si los micropilotes están sometidos alternativamente a cargas de compresión y tracción, ese coeficiente es 0,6 en vez de 0,7. ¿Cuándo puede pasarme eso? Pues en el ejemplo que he puesto antes. Imaginaos una torre grúa, una grúa torre. Claro, este peso puede dar vueltas. Luego, en este caso, el que está traccionado es el pilote de la izquierda por este momento flector, pero si la carga está aquí, el que estará traccionado es el pilote de la derecha. Luego estos pilotes cumplen esta condición, son micropilotes sometidos alternativamente a cargas de compresión y de tracción. Y el coeficiente que se debe utilizar de efectividad es de 0,60. Sin embargo, si son micropilotes sometidos únicamente a esfuerzos de tracción, el coeficiente que se puede utilizar es de 0,75 según la guía de micropilotes. Pero como veis, más o menos los valores 0,60, 0,75 y 0,70 están dentro de un mismo ámbito. ¿Me he explicado? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a hacer un repaso. Métodos de dimensionamiento que puedo tener para evaluar la resistencia de un pilote o de un micropilote. Tengo los ensayos del micropilote, que esos son muy caros, en edificación o las edificaciones que a priori nos vamos a encontrar no va a ser posible. Tengo métodos analíticos y métodos más empíricos. Los métodos analíticos se basan en el dibujo que he hecho aquí y en esta fórmula, que la fuerza del rozamiento es igual a mu por la normal. Y esto lo tengo tanto en el código técnico de edificación planteado como en la guía de micropilotes. Y estos son los métodos analíticos. También tengo los métodos basados en el SPT y también los tengo para el código técnico y según la guía de micropilotes. Vamos a hacer un ejemplo en clase, no hoy, pero haremos un ejemplo, no en clase, intentaré grabarlo en vídeo, en que se utilice un método analítico según el código técnico de edificación y la guía de micropilotes. Y veremos las diferencias, tanto a compresión como a tracción. ¿Alguna duda? Bien, pero todo esto que hemos explicado es lo que aguanta un micropilote. Pero lo normal, como hemos dicho, es que no haya solo un micropilote en una cimentación, en una zapata. Bueno, no es una zapata ya, es una cimentación profunda. En un encepado, entonces habrá varios micropilotes o varios pilotes. Está muy mal dibujado, pero se entiende. Y lo que tengo que plantearme es qué carga o qué axil se va a llevar cada uno de los micropilotes. Y esto me lo explica esta diapositiva de aquí. Fijaos, si yo tengo es el mismo procedimiento, perdonad, que el que se utilizaba en estructuras 2 en esta universidad para las uniones atornilladas, si las considerábamos elásticas. Bien, fijaos, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un axil y dos micropilotes. A ver, si este axil vale n, ¿cuánto se lleva este micropilote? Si está centrado
n medios y n medios, ¿verdad? ¿Qué habéis hecho? Lo que te dice esta fórmula. El axil del micropilote será igual a la carga vertical por el área de tu micropilote dividido entre el área de todos los micropilotes. Fijaos, si yo tengo 3 micropilotes, ¿cuánto se lleva cada uno? N tercios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho? He cogido la carga vertical, que se llama N, y para cada micropilote la he multiplicado por el área del micropilote que estoy analizando y la he dividido por todos los micropilotes que hay, todas las áreas de los micropilotes que hay ahí. ¿Verdad? Bueno, esto ha quedado clarinete, ¿verdad? Bien, ahora imaginaos que no solo tengo un axil, sino que tengo un momento flector, que lo voy a llamar M, y que los pilotes están a una distancia h. ¿Cuánto se lleva el pilote de la derecha y cuánto se lleva el pilote de la izquierda? No todos a la vez, de uno en uno. M por h medios, n por h medios, n de Navarra. Por la distancia. ¿Cuánto momento? Yo digo, tengo un axil n y un momento m. ¿Qué se lleva este pilote? ¿Qué se lleva cada pilote? Uno se lleva n medios más m por h medios y el otro n medios menos n por h medios. Casi. Este se lleva esto más esto y este se lleva esto menos esto. ¿Qué va a suceder? Que el momento se lo lleva este por compresión, aquí va a haber una compresión de reacción y aquí va a haber una tracción de reacción. Este va a estar comprimido y este va a estar traccionado. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo este momento? Ahora lo separo solo. Aquí va a haber una compresión y aquí va a haber una tracción. ¿Cuánto va a valer? Pues en valor absoluto van a valer lo mismo, compresión y tracción van a valer lo mismo, pero tengo un brazo de palanca que vale h. C por h es lo mismo que T por h en valor absoluto, que es lo mismo que m. ¿Sí o no? Ese par de esfuerzos se lo lleva. Hasta aquí todo el mundo me ha seguido. Si tengo 3 pilotes, ¿qué sucede? Pues que esto intenta girar. Este se comprime, este se tracciona y este no hace nada. Si están centrados, ¿eh? Por lo tanto, este se llevará n tercios, si esto es h, más m partido h, y este se llevará n tercios menos m partido h. Y este se llevará n tercios. ¿Sí? Venga. Y ahora imaginaos que tengo 4 pilotes. 1, 2, 3 y 4 y están perfectamente centrados con la carga que tiene un axil y un momento. Lo primero es el axil, que lo escribo en negro. Este se llevará n cuartos, este se llevará n cuartos de compresión, este se llevará n cuartos de compresión y este se llevará n cuartos de compresión. ¿Verdad o no? Y del otro, ¿quién se llevará qué? Tengo que hacer una ecuación de compatibilidad de formaciones. Esto se deformará así. Esto se comprimirá y esto se comprimirá y esto se traccionará y esto se traccionará.
Pero como el encepado es suficientemente rígido, yo sé que esto seguirá siendo plano. Entonces esto se comprimirá a esta distancia como esto se comprimirá a esta distancia, que será lo mismo que se traccionará esto a esta distancia, que será lo mismo que se traccionará esto a esta distancia. ¿Me veis? Ya sé que me veis, porque tenéis dos ojos, pero esto lo he explicado bien. Entonces lo puedo hacer así y puedo evaluar y decir, bueno, si esto es, imaginaos, 0,5 de, no, espérate, lo voy a llamar 0,5 J, 0,5 J. Bueno, que la distancia entre ellos es J, ¿vale? J, J y J. ¿Hasta aquí todo el mundo me ha seguido? Está mal dibujado porque el de en medio debería ser igual que los otros dos y parece más grande, pero pensad que es igual que los otros dos. Entonces, esto es J medios, esto es 1,5 J, esto es J medios y esto es 1,5 J, o 3 medios de J. ¿Sí? Vale. Entonces, entre todos, ¿cuántos se llevan? Pues se llevan... ¿Cuántas distancias hay? Aquí hay 1,5 J, aquí hay 0,5 J, aquí hay otros 0,5 J y aquí hay 1,5 J. Lo que trato de decir es que la fuerza de compresión que se lleve este es 3 veces la que se lleva este. Y la fuerza de tracción que se lleva este, que es la misma que se lleva este de compresión, es 3 veces, es una tercera parte de la que se lleva este. ¿Se entiende este esquema? 3F, F, F y 3F. ¿Sí o no? Por proporcionalidades. Si entre todo esto me tengo que llevar el momento flector, ¿cuánto vale F? El momento flector va a ser igual a 3F por 1,5 J multiplicado por 2, porque tengo esta fuerza de aquí y esta fuerza de aquí, más F multiplicado por 0,5 J multiplicado por 2, borro esto de aquí, multiplicado por 2. De aquí, como J es conocido, despejo F. Y sé que este se llevará n cuartos más 3F, este n cuartos más F, este n cuartos menos F y este n cuartos menos 3F. ¿Me seguís? ¿Qué es lo que he hecho? He hecho esto de aquí, este gráfico de aquí, que me ha dado una ecuación de compatibilidad de formaciones y he supuesto que todos se comportan igual. Esto no es más que esto de aquí. Lo puedo hacer como lo he hecho, deduciéndolo. Deducirlo para uno de 2 o de 3 es muy fácil. Deducirlo para uno de 4 o de 5 o de 6, pues ya tengo que plantearme la ecuación de compatibilidad de formaciones, que es lo que he hecho aquí, ¿eh? Aquí lo que he hecho es lo que se acorta a este es lo mismo que lo que se alarga a este. Luego esta fuerza es la misma que esta. Esta es m partido por h y va para adentro, y esta es m partido por h y va hacia afuera, que es lo mismo que he hecho aquí. Lo que se acorta a este es lo mismo que lo que se alarga a este. Lo que he hecho lo he hecho de forma intuitiva previamente. Bien, y lo que pone aquí es, lo que hace es una especie de cálculo de la inercia simplificando las áreas de los pilotes como puntos. Y lo que hace es, esta formulación lo que hace es, el área de mi pilote por la distancia de mi pilote al centro del eje que estoy analizando,
partido el sumatorio de todas las áreas de todos los pilotes por sus distancias al cuadrado. Fijaos que lo que está diciendo es esto de aquí. Borro. Si yo tengo estos 4 pilotes, y quiero saber cuánto se lleva por momento flector este pilote de aquí, me está diciendo, pues mire, este pilote de aquí se lleva este área, que las áreas de los pilotes son iguales por 0,5 J, multiplicado el momento por el área por 0,5 J de mi pilote, dividido el sumatorio de todos los pilotes. Es decir, el área de este pilote multiplicado por 2, porque así cuento también este pilote de aquí, más los pilotes, digamos, en los extremos. 2 veces un área por 1,5 J. Donde las distancias están al cuadrado. Aquí esto está al cuadrado y aquí esto está al cuadrado. Entonces, esta es la fuerza vertical que se lleva, o el axil del pilote, debido al momento flector. Es esto de aquí, que es esta fórmula de aquí. Esto es en un sentido. Puedo tener momentos en este sentido y en el perpendicular a la pizarra. Yo hasta ahora estaba analizando como si tuviese pilotes así, pero puedo tener pilotes así y pilotes así. Cuando digo así y así me refiero que se desparramen en un eje o se desparramen en el eje perpendicular a este. Fundamental porque tengo que saber qué esfuerzos se llevan cada uno. Esta fórmula y la siguiente son la misma y al final no es más que prácticamente la fórmula Navier, ¿eh? Lo que he discretizado en áreas puntuales. Bien, las fuerzas horizontales se las llevan todos por igual. Y momentos torsores no suele haber en cimentaciones, porque este momento torsor en X no es más que, bueno, momentos torsores en cimentación no suele haber. Importantes, digamos. Este momento en Z no lo explico, que es todo esto de aquí, pero los cortantes se van a todos los pilotes por igual. Si yo pongo una carga así, H horizontal, y son 4 pilotes, este se lleva H cuartos, este se lleva H cuartos, este se lleva H cuartos y este se lleva H cuartos. A no ser que haya un pilote un poco inclinado, que es mucho más rígido a ese desplazamiento, que prácticamente todo el empuje horizontal se lo llevará ese pilote inclinado que se opone, cuya resistencia que va en este sentido, su componente X, se oponga a este pilote de aquí. Pero eso ya lo hablamos más adelante. Hay algunos ejercicios sobre esto. Sí. Sería interesante, bueno, al final de la clase que viene, lo que haremos será realizar este ejercicio de aquí. Tendremos un axil, un cortante en un sentido, un cortante en el otro sentido, un momento en un sentido, un momento en el otro sentido, y este súper encepado con muchos pilotes. Y entonces evaluaremos qué fuerza se lleva cada pilote. O sea que lo veremos de forma práctica. ¿Dudas? Pues con esto he acabado y pasamos luego ya a dar la siguiente parte del tema el próximo día.